Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Último Momento. Estamos en martes 14 de mayo con mucha información. Hay cruce de denuncias entre el arcismo. Ahora el problema ya no es entre evistas y arcistas solamente, sino dentro de la facción arcista. Así que vamos a estar con novedades sobre este tema. Amalia, en principio comentarte que los gremialistas de todo el país se han reunido ayer en un ampliado en la ciudad de Tarija y han definido, entre otras cosas, darle un ultimátum al gobierno de 72 horas, ultimátum que se vence este jueves, y en el que le dicen o abrogas el decreto 5143, que ha causado polémica a nivel nacional, o empezamos las movilizaciones hasta que anules ese decreto. Entonces es un sector fuerte que ya hizo retroceder varias leyes, varias normas en años pasados en el gobierno de Luis Arce, así que ya sabe el presidente cuál es la fuerza que tienen los gremialistas y que están decididos a movilizarse si es que el jueves no se cumple este ultimátum. Ocurre algo extraño. Una diputada arcista, como para echar leña al fuego, pide a la presidencia de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Guaitari, está pues en la picota, ¿no? Acusado de ser autero, de ganancias ilícitas, etcétera, pero sigue siendo el presidente de la Cámara de Diputados. Y le pide que reponga este decreto, Cachito, que movilizó a toda Bolivia, que tenía que ver con la investigación de ganancias ilícitas a cualquier ciudadano, no sé si te acuerdas. Quieren reponer, quieren que vuelva a la agenda para que esa norma vuelva a entrar en vigencia. No entiendo qué es lo que está pasando en el arcismo. Sinceramente, me sobrepasaron. Es una pugna muy dura, y tiene que ver mucho con espacios de poder actualmente. No sé, Amalia, si es porque están olfateando que las cosas se pueden acabar rápidamente, antes de lo previsto, y entonces necesitan algunos ubicarse en lugares estratégicos, o la cosa es que realmente han encontrado muchísimas cosas oscuras alrededor de don Israel Guaitari, ¿no? Esta señora, la que pide la reposición, es la diputada Lidia Tupa Zelaya, una diputada suplente del arcismo, que le dice a Israel Guaitari, por favor repon esta ley que armó todo un revuelo, sobre todo entre el 2021 y 2022. Veremos qué es lo que dice oficialmente el cuestionado presidente de la Cámara de Diputados, que déjame comentarte, Amalia, amigos, está ahora acusado de otra cosa más. Bueno, primero empezó los bienes que anotó en su declaración jurada de bienes, que eran 10 bienes. Parece que ese hubiese sido el problema, pero no. Luego se sabe que ha recibido 193 depósitos en una cuenta que tiene mancomunada con su esposa, que totalizan 1.400.000 bolivianos en estos 2 años, en estos 2 últimos años. Y lo último que se ha sabido es que su esposa, la esposa del señor Israel Guaitari, ha sido nombrada hace poco vocal del Distrito Judicial de Cochabamba. Y se cree que es porque era la manera de compensar el que no haya hecho que los proyectos de ley 073 y 075 caminen en la Cámara de Diputados. Nunca hubo sesiones, nunca quiso sesionar, dijo que no iba a sesionar porque eso le costaba al país algo así como 35.000 bolivianos por sesión. Entonces no quería sesionar, y claro, ahora parece que se sabe que es porque estaba comprando tiempo para que no se traten estos 2 proyectos de ley. Pero no es la única esposa, Amalia, no es la única esposa. Se ha denunciado que la esposa de Jerjes Mercado, que es jefe de bancada del arcismo en diputados, también ha sido designada como asesora legal de Entel. Entonces, parece que ahí el tráfico de influencias, el peso que tienen estos 2 personajes, ha logrado que sus esposas, una quede como vocal en Cochabamba y la otra como
asesora jurídica de Entel. Ahí están los privilegios, hay igual otro revuelo, porque estas denuncias están saliendo del propio arcismo, ¿no? Están pasando denuncias a los diputados de las oposiciones, y entonces están en una guerra que no sé en qué va a terminar, Amalia. Yo me imagino que probablemente con la detención o la imputación de Israel Guaitari en esta investigación que se está desarrollando en Santa Cruz. La información que tengo de diputados señalan que han hablado con Guaitari, que Guaitari no va a reponer la discusión de esa ley, por lo menos eso. De lo contrario, se va a armar un zafarrancho en el país, Cachito. Ya hay bronca con esta ley que le da a una entidad del gobierno, la peor de todas, la que tiene los guerreros digitales, en fin, el control de la información sobre derechos reales, sobre los bienes de todos los ciudadanos del país. Si eso causa mayor indignación, mucha indignación, ¿te imaginas lo que ocurriría si otra vez se intenta reponer la ley aquella por la que todos somos sospechosos y todos somos culpables por tener algún bien inmueble, en fin? Eso, viste que es el tema de la propiedad de uno, ¿no? Unos tendrán propiedades más grandes, otros menores, pero todo lo que uno tiene, lo cuida, y cualquier atentado a eso, cualquier viso de atentado, pues a uno le moviliza todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, yo no sé, no entiendo, Cacho, qué fracciones hay dentro del arcismo, ¿entiendes? Eso todavía no lo tenemos claro. Si hay una fracción organizada de David Choquehuanca que se está moviendo en contra del presidente, y es verdad lo que dice Evo Morales de que David Choquehuanca no para de serrucharle el piso al presidente, ¿me entiendes? Eso todavía no lo estamos viendo con claridad. Bueno, lo que sí quedó más o menos claro es que Guaitari sí era un hombre de David Choquehuanca, ¿no? Cuando se hizo la última elección en la Cámara de Diputados, estaba claro que Guaitari se cobijó, se puso, digamos, del lado de Choquehuanca para asumir esa responsabilidad. Pero en este tema de la gente que está preocupada por derechos reales, su modernización, el control de la propiedad privada, está mostrándose que hay gente con mucha cantidad de bienes que precisamente es del arcismo. Se ha denunciado anoche, Amalia, en la Red 1, en el programa Que No Me Pierda, que la vicepresidenta del MAS, la señora Julia Ramos, elegida recientemente en el Congreso del Alto, tiene registrados 222 bienes a su nombre, 222 bienes inmuebles, ¿no? No se dice si es terrenos, casas, departamentos, edificios enteros, pero esta señora, habrá que recordar que estuvo en la cárcel, estuvo implicada en el millonario desfalco, este escandaloso caso de corrupción en el Fondo Indígena, y hasta hace poco estaba incluso con detención domiciliaria, ¿no? Ayer recibió 2 noticias la señora Julia Ramos. La primera, muy positiva para ella, y es que la Fiscalía ha decidido sobreseerla, ha dispuesto el sobreseimiento de ella, justo en el caso de Fondo Indígena. Sobreseer es anular, o sea, que no se la va a investigar, todas las medidas en contra de ella van a quedar en nada, y entonces queda limpio de polvo y paja, como dirían comúnmente. Pero al mismo tiempo recibió la otra noticia que hay una denuncia sobre este tema de la cantidad enorme de bienes que tiene registrados en derechos reales. Entonces, parece que el tema de la corrupción está empezando a, de alguna manera, carcomer lo que parecía algo tranquilo, algo que los unía mucho, que era la posibilidad de frenar a don Evo Morales y sus seguidores, pero parece que la corrupción pues está empezando a carcomer, perdón.
Bueno, en relación a Julia Ramos, las dos cosas van juntas, ¿no? Toda la plata que recibieron, que robaron del fondo indígena, se repartieron entre los dirigentes del levismo de entonces, entre esos dirigentes Julia Ramos. Y con esa plata, porque no eran $1.000, cachito, no es que te pasaban $1.000, eran $100.000, era $1.000.000. En total se robaron $100 millones, $100 millones. Entonces con esa plata pues han comprado 200 terrenos o terrenos, casas o lo que fuera. ¿De dónde más van a sacar? ¿De dónde más? Si antes del 2005 eran los pobres que querían justicia social. Bueno, punto y aparte. Cacho, pasamos a otro tema. Bueno, hay varias novedades. Yo creo que tú tienes una importantísima que tiene que ver con los resultados de una encuesta. Así es, Cacho. En el programa Candidatos hemos abierto una discusión a propósito de si hay posibilidad o no de un candidato único de la oposición. Si hubiera un candidato único o si esa fuera la alternativa para poder enfrentar al MAS y ganarle en la próxima elección, si es que eso fuera posible, ¿cómo se elige ese candidato? En fin, está abierta esa polémica. Les recomiendo mucho la entrevista con Ronnie McLean y la próxima con Tuto Quiroga, porque el debate está candente a propósito de eso. En un artículo, Hernán Terrazas habla sobre este tema, haciendo alusión a una encuesta de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que es un centro de investigación que le sirve especialmente a todos los del siglo XXI. Es una especie de encuesta interna sobre Bolivia. ¿Y qué dice? Hernán reproduce algunos datos y dice, el 58% de los encuestados, unas 2.000 personas acá en Bolivia, no ven rival para el candidato del MAS. O sea, más de la mitad de los encuestados no ven ningún candidato que pueda enfrentarse al MAS. Muchos candidatos, pero ninguno que sea un candidato fuerte. Esta encuesta también, aunque no la subraya, pero registra que el 34% de los encuestados espera que aparezca un nuevo aspirante, aunque no dice yo me inclino por fulano sutano, está a la espera del surgimiento de algún nuevo aspirante de la oposición. Y este último dato, 6 de cada 10 de los encuestados opinan que la oposición no logrará unificarse y solo un tercio confía en esa posibilidad. La mayor cantidad de las personas de la vereda opositora no creen que surja un candidato de oposición. Y esto es lo que está en discusión. Sí, Amalia, es bien interesante el debate que hemos abierto a través del programa Candidatos. De hecho, ha sido muy comentada la entrevista con Ronald McLean por este dato que dio al final de la conversación, de que incluso hay un pacto secreto ya firmado entre 2 o 3 líderes tradicionales de la oposición, dijo Donald McLean, y eso ha desatado una cantidad de comentarios que te digo realmente es interesantísimo, porque da cuenta de que se está buscando un mecanismo, no se está definiendo este mecanismo para establecer una candidatura única. Esta encuesta que comenta Hernán Terrazas en su columna de este martes para Cabildeo Digital, para Datápolis y otros medios en el país, también hay que decir, ubica en primer lugar, un poquito abajo, 14% de los encuestados, pero el que está, digamos, de alguna manera punteando a la cabeza de las opciones de las oposiciones es el alcalde de Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, ¿no? Si bien hay estos porcentajes altos de que la gente no ve un candidato único, abajo con 14% está, digamos, en primer lugar, Manfred Reyes Villa. Entonces, yo creo que es bien interesante porque hay que buscar si ese es el perfil, una persona que hace las cosas, que está cumpliendo con su labor
en la parte local, si eso lo va de alguna manera a proyectar a nivel nacional, si ese es el perfil que está buscando la gente para un candidato, o más bien un candidato corajudo que enfrente al gobierno, que digamos le diga las cosas como son. Es interesante y el debate está sobre la mesa. Bueno, yo no te pregunto porque es apresurado, pero hay dos tendencias, una que dice luchemos por un candidato único y otra tendencia que dice entre qué candidatos. Primero que salgan los gladiadores a la arena y veremos si hay posibilidad de escoger un candidato fuerte o qué gladiadores o entre qué gladiadores se podría buscar el candidato único. Una cosa es cierta, recién está empezando este debate. Sí, pero es además tremendamente auspicioso en términos periodísticos porque nos da a nosotros la posibilidad de preguntar, de ver cuáles son los caminos que se van a utilizar. A ver, vamos a buscar otras entrevistas. La de Tuto Quiroga también está muy sabrosa porque da cuenta también de la clave que él entiende que hay que seguir para que se elija al candidato o candidata para las elecciones de 2025. Entre tanto, en el masismo, en el oficialismo, las cosas igual están, Amalia, están difusas. Evo Morales le ha vuelto a decir a Luis Arce que vamos a primarias, que definamos en las primarias quién va a ser el candidato. No hay respuesta de parte del presidente. Esto surgió a propósito de una declaración que hizo Luis Arce en sentido de que sería bueno que Evo Morales se ponga en contacto con el Pacto de Unidad Arcista para concertar la convocatoria a un Congreso de Unidad. Entonces, la ecuación política es de la más extraña, mal. Hay partidos sin candidatos y precandidatos, muchos sin partidos. Entonces, no sé cómo van a hacer tanto en las oposiciones como en el oficialismo para solucionar esta ecuación política que está dominando el país en este momento. Le damos la bienvenida a Luciana Campero, diputada de Comunidad Ciudadana. Luciana, qué gusto tenerla en el programa. Tengo entendido que ha presentado una denuncia o ha hecho conocer el hecho de que esta entidad estatal, AGETIP, va a comprar un software. ¿Por qué esto es interesante? Porque esta es la entidad a la que el gobierno quiere darle toda la tuición para el manejo de la información de derechos reales. ¿Qué es lo que averiguó? Muy buenos días, Amalia. Un saludo y muchísimas gracias por la invitación. Así es, la anterior semana en realidad nosotros entramos al SICOES para verificar cómo se están llevando adelante las licitaciones. Y una licitación que nos llamó la atención bastante fue realizada por la AGETIC, donde se convoca a empresas para que puedan vender 10 servidores, es decir, 10 computadoras, y un software para la renovación del sistema de registros de derechos reales, ¿no? Hemos observado que esta licitación ha sido lanzada 19 días después de aprobado el decreto 5143 por un monto de más de 31 millones de bolivianos. No solo eso, sino que también hemos podido observar que existe un sobreprecio en los 10 servidores o computadoras que ellos están pensando o pensaban licitar. Si tú divides el precio del monto total que se debe gastar en computadoras por el total de computadoras, te da razón de $3,700, $3,800 por computadora, existiendo un sobreprecio, evidentemente, puesto que cada computadora con las características que se requieren en la licitación te cuesta entre $1,500 y $2,000, exagerando, ¿no? Pero además es sorprendente que esta licitación sí seguía vigente hasta el día de ayer, y ahí explico por qué ya no, debido a que se suspendió todo el proceso porque el decreto 5143
obviamente ya no es aplicable hasta que se resuelva este recurso de inconstitucionalidad abstracto, ¿no? Entonces, así como se cae o congela la aplicación del decreto, esta licitación debería haberse suspendido, considerando incluso los montos por la que se hace la licitación, ¿no? Y algo más nos llamaba la atención dentro de toda esta investigación que realizamos el día de ayer en la mañana, porque lo único que íbamos a lanzar era únicamente lo de la licitación. Descubrimos en la Gaceta Oficial un decreto aprobado incluso antes que el 5143, pero que no tiene sentido de ser sin el 5143. Y estoy hablando del decreto 5139. Un decreto que le da esos poderes a la AGETIC que el propio Iván Lima la anterior semana negaba, ¿no? El señor Lima salía con su decretito, le decía a la gente, esto en ningún caso le transfiere superpoderes a la AGETIC, todo va a seguir en manos del Consejo de la Magistratura y del órgano judicial. Pero claro, este señor nunca ha hablado del decreto 5139, que dispone un aumento en una partida de la AGETIC y el Ministerio de la Presidencia, le transfiere más de 3 millones de bolivianos para que puedan contratar nuevos consultores en línea, que hagan esa transferencia, modificación y manejen toda la data de derechos reales para el Ministerio de la Presidencia a través de AGETIC. No, está claro que toda la intencionalidad es pasar derechos reales a manos del gobierno. No le quitan la autoridad formal al Consejo de la Judicatura, pero pasan toda la información hacia AGETIC, que es, como digo, la institución más tenebrosa del gobierno, porque es la que concentra a los llamados guerreros digitales, a los que difaman a la gente, a los que hacen escarnio con cualquier persona de la oposición, en fin, cometen delitos, es la oficina donde se cometen delitos digitales. Y esa información, la información tan privada de la propiedad que tiene cada individuo en manos del gobierno y de estos funcionarios, es realmente un peligro muy grande. Pero hay que averiguar si realmente la compra de este software, que serían 4,5 millones, un software en 4,5 millones, más estas computadoras, ¿no?, que tú mencionas, estos sobreprecios que son pequeños. El gran sobreprecio es en el software. No te olvides que Lucho Arce, ahora presidente, cuando era ministro de Finanzas, manejaba la gestora que estaba en nacimiento e hizo dos pequeñas operaciones, una de $5 millones, le entregó 3 millones a una empresa panameña para comprar un software y los panameños desaparecieron, nunca entregaron el software, ¿no? O sea, Lucho Arce regaló 3 millones de nuestra plata, nunca repuso, ¿verdad? Y luego contrató a unos colombianos para comprar el mismo software, pero ya no en 5 millones, sino en 10 millones de dólares. La operación no se consumó porque ahí llegó el gobierno de Yanín Áñez y suspendió esa operación. Pero, por Dios, hay esos antecedentes. Cacho, tenías... De todas maneras, lo que hay que informar es que la licitación ha quedado en suspenso. La AGETIC ha decidido suspender esta millonaria licitación hasta que se salga una decisión de los prorrogados del Tribunal Constitucional en relación al decreto 5143. Entonces, digamos, el efecto de la denuncia de la diputada Campero ha sido que queda en suspenso esta licitación. Y ahí lo que hay que ver, diputada, es el tema de las especificaciones técnicas, ¿no? Eso es importantísimo ver, para ver dónde están la posibilidad, qué sé yo, de sobreprecios o de cosas que no son, ¿no?, en términos de software, de mecanismos de seguridad que tienen este tipo de adquisición de tecnología, ¿no? Yo quería consultarle otra cosa que
me llamó mucho la atención y tiene que ver precisamente con derechos reales, y es esta denuncia que ha recibido usted en torno a que la actual vicepresidenta del MAS Arcista, la señora Julia Ramos, tendría registrados a su nombre en derechos reales 222 bienes inmuebles. ¿De qué se trata, diputada Campero, por favor? Bueno, sí, primeramente, antes de pasar a responder la pregunta, quiero agradecerle a los medios de comunicación, a la gente que ha compartido la denuncia que hemos hecho el día de ayer, para que exista un canal de difusión que ha obligado al gobierno a suspender la licitación, como debería haber la anterior semana. Pero este es el resultado no solo de la fiscalización que he hecho, sino también de la difusión que han hecho los ciudadanos, alertados, alarmados, y sobre todo los medios de comunicación, así que estoy muy, muy agradecida por eso. Estos son los resultados que queremos, creo, los parlamentarios y que también quiere la ciudadanía. Ya pasando a responder la pregunta que va en referencia a Julia Ramos. La anterior semana nos reunimos con vecinos en Tarija del barrio Bartolina Sisa, un barrio relativamente joven. Nos han expuesto más de 222 carpetas. Este barrio antes era un terreno que estaba a nombre de la señora Julia Ramos, quien había fraccionado el barrio, el terreno, para volverlo barrio y venderle a distintas personas. Son 444 casas o terrenos los que se han vendido en este barrio, pero solo la mitad se ha transferido a las personas que habían comprado el terreno. Es decir, solamente la mitad. El resto, la otra mitad que ha pagado, que está al día, que ha hecho el pago a la señora Ramos, al abogado, hasta el día de hoy no tienen el terreno o su casa, en este caso, en el caso de muchos, a su nombre. Nos han mostrado las carpetas y siguen a nombre, dicen, de la señora Julia Ramos. Es por eso que hemos iniciado una investigación. Pero tomando en cuenta que el gobierno existe esa norma de derechos reales para tener amplio control, y verificando esta denuncia que hemos recibido la anterior semana, ahora entendemos a la perfección por qué el gobierno quiere hacerse de derechos reales, que además de controlar a los ciudadanos, por supuesto, es favorecer a la gente que está sonriéndole a Luis Arce. Y eso es gravísimo, porque si llegamos a constatar que esto es así, una vez recibamos la información y por supuesto hagamos la denuncia ante el Ministerio Público, desvelaremos las verdaderas intenciones del señor Luis Arce. Y créanme, no ha sido muy fácil esta reunión, porque la gente está demasiado afectada, la gente está preocupada porque además están aplicando estos 3 decretos, el 4732, 5143 y 5139, y estos ciudadanos que han hecho la compra de su terreno no tienen hasta el momento la garantía de que van a poder ser los dueños reales del mismo. Bueno, entonces podemos decir que doña Julia Ramos, que es alta ejecutiva del partido de Luis Arce, el presidente, es loteadora, ¿no? Es loteadora, se dedica a eso. Y en esa compra-venta de terrenos deben haber muchas irregularidades. Bueno, Luciana, te agradecemos muchísimo tu participación y creo que llegamos al punto final. ¿Cacho? Sí, esperando que la diputada Campero nos haga conocer el curso de estas indagaciones, de estas investigaciones, porque me resulta muy, muy interesante, importante lo que acaba de decirnos. Son 444 terrenos del barrio Bartolina Sisa en Tarija, entiendo que es la ciudad de Tarija, de los cuales la mitad ha vendido, pero la mitad de los adjudicatarios tiene los papeles, la otra mitad no. Y entonces hay preocupación de parte de estos vecinos. También ha señalado que una vez que culminen estas indagaciones, por supuesto van a ser pasadas al Ministerio Público. Entonces, otra vez, la señora Julia Ramos, que ha sido sobreseída en el caso del Fondo Indígena, otra vez está en problemas de presuntos delitos de corrupción. Vamos a estar muy atentos. Diputada, muchísimas gracias por la información y acá nos despedimos del programa, Amalia, y será hasta mañana.
Será hasta mañana, Cacho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo, gracias. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.